A los profesionales que están en esto, siempre preocuparse por eso, por mejorar los procesos, por agregar ese valor, no quedarse en el status quo, claro. Cuestionar lo que se está haciendo, proponer nuevas ideas para mejorar los procesos. Esa combinación de trabajar hombres con mujeres, ¿no? Con objetivos claros y mejorar, y en el camino ir mejorando el proceso, creo que es una muy buena combinación de mejora hacia futuro, ¿no? Y por eso nace WINS, ¿no? Con ese propósito, ¿no? Hacer que haya más mujeres en posiciones de liderazgo. Bueno, yo había cansado muchas cosas en mi carrera profesional, había alcanzado una posición de liderazgo importante, pero decía, esta no va a ser el camino de muchos, no es lo que van a conseguir muchas personas así, o sea, les va a costar mucho, ¿no? Hacerlo. En esa etapa inicial de por lo menos hacer digitalización, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de esa digitalización? Entonces sí hay oportunidades para que las empresas empiecen a hacer transformación digital, ¿no? Pero faltan los profesionales, falta esa gente que sí conoce para que pueda ayudarlos a hacer esas implementaciones, ¿no? Siempre digo que el mundo es de la gente que se arriesga, que va a tomar retos, ¿no? Bueno, el conformista, el que está ahí simplemente haciendo lo que siempre se hizo, ¿no? Para estar tranquilo, el status quo, ¿no? Bueno, ahí se va a quedar, ¿no? Yo siempre digo, la curiosidad es la que va a hacer que se solucionen problemas, ¿no? Particularmente para los ingenieros que somos formados en mejorar procesos, optimizar procesos. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico. Un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Supply Chain X, un lugar donde conocemos sobre las innovaciones en la cadena de suministro. Soy Fernando Arce y en esta ocasión estoy acompañado de Katy Román. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarme. Gracias, Fernando, por la invitación, de verdad bastante contenta y te felicito por el espacio que ya de verdad está causando mucho interés, así que bienvenida a las preguntas. Gracias, Katy. Katy, mira, nosotros hablamos sobre innovaciones en cadena de suministro y me gustaría llevar un poco la conversación sobre ese punto, pero antes de eso quisiera conocer un poco más sobre lo que te llevó a trabajar en cadena de suministro. Bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, yo soy ingeniera de alimentos de profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que desde chica, eso siempre lo cuento, siempre me gustaron a mí los procesos, ¿no? Yo me quedé enamorada de los procesos cuando visité una fábrica de Coca-Cola, cuando era niña, tenía 12 años. Entonces, para mí fue impresionante, fue como que el país de las maravillas, ver máquinas, ¿no? Sincronizadas unas con otras, ¿no? Entraban botellas, se llenaban, salían, se encajaban. Entonces, me quedó ese tema. Y ya, bueno, ya está en mí el hecho de ser ingeniera, por ahí las matemáticas salían un poquito fáciles. Bueno, estudio ingeniería de alimentos con el fin de trabajar en una planta industrial de alimentos. Al comienzo para las mujeres es un poco difícil. A las mujeres normalmente, en ese tiempo, ahora ya felizmente no están así. A las mujeres las derivan a las áreas de control de calidad y a los hombres sí a producción. Es más difícil que una mujer empiece incluso, ni siquiera de prácticas en áreas de producción. Y bueno, por más que quise, no. Pero bueno, yo empiezo viendo temas de calidad, pero luego empiezo a trabajar en producción, ¿no? Yo normalmente siempre que tengo un objetivo, una cosa clara, no paro hasta que me da por ahí. Y bueno, ya trabajando en producción, en una planta de producción, mi primera experiencia fue en una planta de congelados, de concha de abanico, de productos hidrobiológicos. Y es una planta que trabajaba tanto turno día completo, turno noche completo. Antes los turnos eran de 12 horas, ahora eso no está permitido, pero hace muchos años eso era así. Y claro, ya bueno, hice una línea de carrera en esta empresa, ¿no? Fui supervisora, fui jefe de línea, luego fui jefe de turno y luego fui jefe de la planta en esta planta, en esta planta que exportaba estos productos hacia Europa. Y ahí es donde yo me doy cuenta que claro, a veces uno, en mi particular, porque no quiero generalizar, y en esta planta, ya tú tenías dimensionada las líneas de producción, tenías, digamos, estimado cuántos recursos vas a necesitar, hacías tu plan de producción en función a los contenedores que tenías que preparar para exportar. Y por algún motivo ya tenías todo eso bien planificado y no podías empezar la producción por un motivo. Y entonces, ¿qué pasó? No podías empezar porque no llegaron a tiempo las cajas, ¿no? No llegó una bolsa, no llegó un empaque, no llegó un insumo.
Y entonces eso me hizo ver a tratar de enterarme cómo se hace eso, qué están haciendo, quién está comprando, cómo compran. Y ahí me voy enterando de todas las cosas que tienen que suceder para que una compra se realice, ¿no? Pedido mínimo, la cantidad, los tiempos, si es importado, si es nacional, si hay especificaciones, no, si es importado, qué pasa, huelgas de transportistas, que las naves se retrasan. Las tareas están amarradas, pues. Hay un mundo de cosas fuera de las plantas de producción. Y cuando yo me voy enterando o conociendo un poco y todo esto, me pareció mucho más retador, ¿no? Yo siempre he sido alguien de buscarse hacer las cosas, o sea, buscarse retos, ¿no? Para superarlos. Y dije, bueno, la planta va a estar ahí, ya me gustó, ya conozco, pero me empezó a gustar, empecé a hacer planes de producción, ¿no? Coordinados con la gente que hacía las compras, y me metí a hacer los planes de compras. Y así fue que empecé trabajando en una empresa en la que yo era un poquito de todo. Veía producción, el plan de la producción, veía las compras, los almacenes, el transporte, la distribución en pequeñito. Y eso me dio una visión, digamos, de ver una cadena de abastecimiento en pequeño, ¿no? Cómo funcionaba y cómo debía sincronizarse. Así que me especialicé en eso. Estudié cursos de logística, ¿no? Estos diplomados que hacen las universidades, pero siempre con la mira de especializarme en eso. De hecho, mi jefe me dijo, oye, como tú haces de todo, que era el dueño de una empresa, de esta empresa en la que trabajé, una de las que trabajé más tiempo, que fue 7 años, me decía, lo que tú haces es operaciones y logística. Y él me recomendó el diplomado, hizo mi diplomado en la UPC, me acuerdo el primero que hice. Y claro, ya ahí vas viendo profesores y te van contando las casuísticas de qué es, y ya ahí me enamoré de la logística. Dije, esto es lo mío, ¿no? Aquí los procesos, pero no tan predecibles, sino cómo planificas lo impredecible, ¿no? Cómo planificas o minimizas esos riesgos, las alternativas que hay que hacer, las coordinaciones que hay que hacer, porque es un área que hay mucha coordinación, planificación y coordinación. Entonces, por eso me metí en la logística, ¿no? De ahí ya, bueno, me especialicé, hice la maestría en supply chain, me dediqué a logística, ¿no? Bueno, yo estudié bastante, he hecho varias maestrías, pero digamos, siempre sobre la palanca del supply chain, ¿no? Así te enamoraste de la cadena de suministro porque, digamos, la experiencia que me cuentas fue externa al área donde tú trabajabas. O sea, te diste cuenta que habían problemas que no se sucedían dentro del área. De repente podías haber controlado internamente, pero si el proveedor llega 2 horas después, pues ya no está controlado. Es correcto, ¿no? Y, o sea, la cadena de abastecimiento es todo, ¿no? Incluyendo la producción. La producción es la parte, digamos, que hace que los recursos, ¿no? Los requisitos, todos se junten para que salga el producto terminado, ¿no? Entonces, yo estaba viendo solamente la parte de la producción, pero incluso esa parte no funcionaba bien, ¿no? Y es por eso que salgo a la parte, digamos, de aguas arriba, como se dice, para entender qué está pasando, porque no está llegando, ¿no? Entonces, sí, vi que había una cadena de cosas que sucedían que me parecían más entretenidas, ¿no? Pero es importante ese momento que me explicas, porque ahora estoy pensando en la conversación que tuve anteriormente con mi invitado anterior y hablábamos de la curiosidad. O sea, quizás no te lo propusiste netamente, pero teniendo curiosidad, pudiste ver qué pasa antes de mi trabajo, qué pasa con el proveedor, quién está coordinando con el proveedor. Y a partir de ahí, pues estás ahora, ¿no? O sea, Oye, yo siempre digo, la curiosidad es la que va a hacer que se solucionen problemas, ¿no? Particularmente para los ingenieros que somos formados en mejorar procesos, optimizar procesos, ¿no? Un proceso de compras que en ese momento, digamos, no se ejecutaba con una planificación adecuada, solo como que se recibía el requerimiento y se compraba sin mayor. Yo dije, a esto hay que ponerle cerebro, ¿no? Esa era mi palabra que me dice, a esto hay que ponerle cerebro, a esto hay que ponerle ingeniería, a esto hay que hacerle un plan, ¿no? Y ya, aquí estoy yo, ¿no? Entonces yo lo hago y empiezo a hacerlo, ¿no? Y así es como, a partir de eso vienen otras cosas, ¿no? Y ahí viene un poco la planificación, ¿no? Y este tema, y como tú dices, partiendo de la curiosidad, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿No? Es que yo creo que el que quiere mejorar algo, el que quiere cambiar algo, primero tiene que saber cómo se está haciendo, ¿no? Para por lo menos no entender el proceso, porque incluso hoy día lo que se busca
es que el cambio sea más disruptivo, ¿no? No solo que se mejore lo que ya existe, sino que se haga de otra manera, pero que dé un mejor resultado. Entonces, primero entender, pero cuál es el resultado, qué es lo que se quiere y cuáles son las causas para que no se den. Entonces, a partir de ahí, tu experiencia, tu inteligencia, tu conocimiento, ¿no? Y digamos, todo eso que tú puedas ponerle, ¿no? Es que va a mejorar el proceso o va a ser el cambio, digamos, que uno espera, ¿no? Así que efectivamente todo empieza con la curiosidad. Sí, y también el aceptar el reto, ¿no? O sea, si no aceptas un reto, no haces nada, pues. Sí, yo siempre digo que el mundo es de la gente que se arriesga, que va a tomar retos, ¿no? Porque el conformista, el que está ahí simplemente haciendo lo que siempre se hizo, ¿no? Para estar tranquilo, el status quo, ¿no? Ahí se va a quedar, ¿no? El arriesgado es el que justamente va a ver qué mejora, qué hace, ¿no? Y eso implica salir de ese status quo, hacer cosas, porque arriesgarte significa ganar o perder. Sí. Puedes ganar, puedes perder, o sea, te puede salir bien, te puede salir mal, ¿no? Pero siempre finalmente ya hiciste algo y al final eso que te salió mal es un aprendizaje para algo que vas a hacer más adelante. Así que pues, siempre ganas arriesgando, ¿no? Yo no creo que solo, digamos, en el corto plazo ganas o pierdes, pero en el largo plazo siempre estás ganando, ¿no? Así exacto, ¿no? Ahorra tiempo y aumenta tu productividad con Mercado Logístico. Entérate de los últimos eventos y novedades del sector. Encuentra cursos especializados y el directorio de proveedores validados. Esto y mucho más en un solo lugar. Entra ahora a mercadologístico.io, la comunidad de los profesionales de la cadena de suministro, sus socios y aliados. Encuentra el link en la descripción. Y ahora cuéntame sobre esa implementación que te gustaría compartir con nosotros, ¿no? ¿Qué experiencia nos puedes comentar? ¿Alguna experiencia sobre un proceso que tú cambiaste? No sé si fue con tecnología o con un nuevo método. O sea, sin duda creo que los ingenieros que vemos procesos siempre estamos pensando cómo hacemos para mejorar algo, ¿no? La productividad, lo que fuese, ¿no? Y creo que en el camino siempre, ¿no? Conforme fui avanzando en mi carrera, el tema de la tecnología cada vez era más fuerte, ¿no? Y a mí, sin duda, yo siempre me he considerado muy tecnológica, ¿no? Yo no soy millennial por la edad, ¿no? Ya voy a tener los 49, pero yo siempre me consideré un poco millennial, siempre claro. Estuve muy de cerca con la tecnología, siempre aprendiendo, siempre me gustó estar capacitándome en qué es lo último que se hizo. Y en la logística era necesario, ¿no? En la logística era necesario ayudarte. Normalmente las empresas grandes manejan sus sistemas, ¿no? Y normalmente son sistemas bien estructurados, ¿no? Bueno, ahora ya los nuevos ya son un poco más dinámicos, pero los anteriores, los ERPs, que no voy a decir marcas, pero creo que todos sabemos cuáles son, muy estructurado. Entonces muchas de las cosas para la planificación del supply chain uno lo hacía por fuera, ¿no? Sacabas la data y el Excel, ¿no? Y en el Excel ya era en un lenguaje más amigable para poder. Además. Y eso implicaba ya no solamente el Excel, tenías que saber macros, tenías que hacer, no sé, ya salieron las tablas dinámicas, ¿no? Entonces siempre teniendo que ver la tecnología. Cuando ya entramos a la industria 4.0, ya el internet, las aplicaciones salieron, y ahí tú ves que, oye, hay cosas que se pueden desarrollar, ¿no? Para mejorar un proceso, ahorrar tiempos, y yo decía, oye, pero yo no soy ingeniera de sistemas, ¿no? Pero ahí está. Entonces era un poco, bueno, el internet y el YouTube también nos ayuda a ser medio autodidactas, ¿no? Yo particularmente recuerdo una experiencia en Lingley en la que en ese momento todavía creo que la mayoría de las empresas tenía para hacer su tracking de rutas, el GPS, ¿no? Que tú por ley, digamos, tienes que tenerlo, lo tienes, y tu sistema, digamos, de pedidos, ¿no? Pero no había algo que los junte todos en una aplicación, ¿no? Y un par de chicos, ¿no? Que eran analistas del área de distribución, por curiosidad empezaron, ¿no? Cada uno me dice, Katy, he aprendido por YouTube a hacer aplicaciones, a hacer apps. Y sabes que ahí descubriendo junto con otro chico, podemos enlazar el Waze con el GPS y podemos, mira, se empezaron a desarrollar cosas solos, ¿no? Entonces como que los empezamos a motivar, dar la información, ¿no? Y ellos terminaron armando, digamos, lo que fue el piloto de lo que luego Arca Continental Lingley desarrolla ya como
ya la aplicación, ¿no? Y aparte ya también, o sea, aquí en Perú se hacía eso, pero en el mundo, todo el mundo también estaba más o menos trabajando lo mismo y han empezado a salir soluciones al respecto, ¿no? Pero ahí es donde yo veo, oye, no es necesario que tú seas ingeniero de sistemas, ¿no? Hoy día es más los lenguajes con los que se trabajan muchas de estas tecnologías es muy amigable, ¿no? Sí. Pero efectivamente hay que curiosear, Exacto. ver, aprender, ¿no? Particularmente ahí es donde yo digo, oye, la tecnología es, ¿no? Yo hice un diplomado en transformación digital en el MIT justamente buscando qué más hay allá afuera, ¿no? Porque acá como que todo el mundo estaba con esto de aplicaciones y todo, pero ya cómo estructuras eso, cómo implementas un proyecto de innovación tecnológica, cómo lo sustentas, cuáles son los pasos, cuál es la ruta que una empresa debería seguir para su mejora tecnológica. Entonces todo es un poco como que lo entendí y ya bueno, estando en Lingley venían los proyectos de la implementación de los centros de distribución automatizados, ¿no? Lingley pasa de un esquema de tener pequeños centros de distribución, todos tercerizados, a construir megacentros de distribución gestionados por el mismo Lingley, ¿no? Pero ya con alta tecnología. Tecnología desde la recepción de los pedidos, de la liquidación de los transportistas para que puedan ir liquidando en línea toda la mercadería que iban dejando en cada bodega. Estamos hablando que un transportista puede estar llevando mercadería para 50, 60, 70 bodegas, 70 puntos de reparto. Y todo eso antes de la tecnología era todo manual, ¿no? Él iba llevando la cuenta en su guía, tomando puntos en su cuadernito, ¿no? Y llegaba al centro de distribución al final del día y se sentaba a ordenar guías, ¿no? El dinero y todo lo que hacía, los envases, los retornables, o sea, se tomaba 30 minutos hasta una hora para poder liquidar bien, ir a la caja y decir esto es lo que debo entregar, ¿no? Entonces todo ese proceso se cambia a algo más automatizado para que el mismo chofer desde su celular pueda ir haciendo sus liquidaciones en línea, de tal manera que llegaba al final del día y ya todo estaba resumido y él sabía exactamente cuántos envases o cuántas cosas tenía que devolver al almacén y cuánto dinero tenía que entregar, ¿no? Todo, desde el proceso externo, digamos, de la distribución al mismo centro de distribución, ¿no? El proceso de picking, ¿no? La carga, digamos, de todo el área de picking para que el proceso de picking sea muchísimo más rápido, el layout, los procesos, digamos, de ir entregando la mercadería al proceso de picking para que no pare nunca, ¿no? Las mismas órdenes que los montacarguistas deben ir haciendo, ¿no? Lo normal es que el supervisor es el que sabe qué es lo que tiene que hacer el montacarguista o va recibiendo la necesidad y él va llamando, ya tú, no, Juan, vete a recoger o a recepcionar el contenedor, ¿no? Tú, Manuel, ve y tráeme esto del pasillo tanto, ¿no? Y es el que da las indicaciones, el que supervisa, ¿no? Ya en un proceso, en un almacén estandarizado, un order manager el que se encarga de hacer las gestiones, ¿no? Toda la información está en el sistema, las necesidades, y es el mismo sistema el que le manda a los montacarguistas. Cada montacarguista en su montacargas tienen una tablet donde él va recibiendo cada una de las órdenes que tiene que hacer, ¿no? Él termina una orden y inmediatamente se le asigna otra, ¿no? Y el sistema además es inteligente para ver quién es el que ya está libre para poder asignarle a él esa función, ¿no? Entonces, todo es muy productivo, muy eficiente. Inmediatamente se busca la mayor productividad, digamos, para hacerlo. Entonces, todos los procesos en el centro de distribución ya estaban automatizados, desde la recepción, el almacenamiento, el abastecimiento para el picking, el control del picking, el monitoreo de las acciones de la gente del almacén, los despachos, la liquidación. Todo ya estaba, incluso hasta el conteo del dinero, ¿no? Todo estaba automatizado. Entonces, fueron proyectos. Lingley hizo 3 centros de distribución de este tipo, ¿no? Yo formé parte del equipo que empezó con toda la parametrización, pero fue, digamos, fue un proyecto grande y, digamos, lo que yo puedo rescatar de esos proyectos, porque se implementaron los 3, obviamente el primero siempre es el que, digamos, donde salen las cosas bien o mal, ¿no? Pero, digamos, hay mucho aprendizaje del segundo y el tercero, pues, estuvo bastante bien implementado, ¿no? Pero de ahí de la innovación, creo que en general, ¿no? Esa transformación digital que se hizo en esos procesos, sin duda tuvo que ver mucho de la mano con los equipos de gente, ¿no? Y como dice la teoría, ¿no? A seguir un proyecto, ¿no? Por hitos, cómo vas avanzando, qué falla, qué no falla, ¿no? Y
y es un trabajo con gente de todas las áreas, no solamente operaciones y sistemas, ¿no? Sino que todo lo que impacta ahí, contabilidad, finanzas, ¿no? Mismos recursos humanos, todo tenía que ver con el proyecto, ¿no? El involucramiento de todas las áreas para un proyecto de esta magnitud y el involucramiento de las personas en sí, ¿no? Es cambiarle la manera de hacer las cosas a las personas, ¿no? Capacitar a los choferes de 40, 50 años, ¿no? Que ahora tienen que liquidar en el teléfono, usar un smartphone, hacerles entender a ellos que es un elemento seguro, ¿no? Porque estamos hablando del dinero, ¿no? O sea, ahí dice un número, ¿no? Y ellos creo, pero ¿será cierto, no? O sea, siempre había ese tema de la... común, claro, es un dolor común. Ha sido un tema generacional, creo que conforme va avanzando va disminuyendo ya esa brecha, ¿no? Pero cualquier proyecto de implementación que está pasando así drásticamente de manual a digital, tiene que haber un involucramiento con las personas, ¿no? Y de hacerles entender a ellas los beneficios de esta innovación o de este cambio, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y en qué los va a beneficiar a ellos? Si ellos no ven o no perciben ningún beneficio para ellos, y no solamente, digamos, para la empresa, pues no van a estar muy interesados en hacerlo. Va a ser una carga, e incluso si no tienen bien claro cuál es el impacto, podrían ser más bien detractores. Claro, ¿no? pueden boicotear. Oye, no, me van a quitar, van a automatizar esto y mi puesto de trabajo va a desaparecer, entonces mejor que no salga bien, ¿no? Y empiezan a boicotearlo, ¿no? Entonces hay que tener la información muy clara, ¿no? Y mostrarle, digamos, los beneficios de la innovación, ¿no? Creería que uno de los principales pilares de la transformación digital siempre son las personas, ¿no? Y hay que trabajar mucho con ellos, de involucrarlos desde la idea, de ver qué se va a hacer, incluso tomar su opinión, ¿no? Creo que es valioso. A veces muchos de los proyectos los hacemos en el escritorio, entre las personas que, digamos, tenemos posiciones de liderazgo, pero pocas veces se les escucha, ¿no? Por más pequeño detalle o cosa que probablemente no, finalmente todas son cosas que van a impactar a la hora que tú haces el proyecto, ¿no? Así que siempre es bueno involucrarlos y que además ellos se sientan entusiasmados, ¿no? Y que digan, oye, fui parte de ese proyecto, ¿no? Eso es como que si yo fui parte, quiero que se ejecute también, ¿no? Porque soy parte de... Ese sentido de pertenencia, sin duda, no solo en la transformación digital, pero en la transformación digital ayuda mucho a que se involucre la gente de manera positiva, ¿no? Pero, claro, pero eso que dices sobre el sentido de pertenencia, lograr eso, lograr el éxito al final, claro, implica varios cambios, ¿no? Implica educación, resiliencia, identificar quiénes están contigo, quiénes no, para poder transformarlos o ayudarlos, ¿no? Pero finalmente eso es, para mí, eso es mucho liderazgo. O sea, tal cual. El liderazgo es fundamental. ¿Cómo viste que tomaron estas personas? Que, por ejemplo, es un ámbito muy masculino, por ejemplo, el transporte en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo impactaste? A mí particularmente me tocó la implementación en el centro de distribución 2, ¿no? Porque fueron 3, el de Huachipa, el de Dueñas y el de Villa El Salvador. A mí me tocó la implementación del 2, entonces me tocó pararme, ¿no? Con todos los operarios del almacén, ¿no? Los piqueadores, y explicarles esto. Esto es lo que se viene, esto es lo que toca hacer, ¿no? Desde los días previos, ¿no? E incluso nosotros, bueno, teníamos esa consigna de que, o sea, nosotros íbamos a hacer ese cambio de pasar del sistema anterior, con el proceso anterior, al sistema nuevo, con el proceso nuevo, y nadie tenía que enterarse, o sea, comercial no tenía que sentir, en ningún momento tenían que dejar de perder una venta o algo, todo el proceso debía seguir igual. El cliente es el que menos tiene que saber. Exactamente, o sea, era un off y un on en simultáneo, o sea, para uno y entendía el otro. Entonces era un reto que hagamos la implementación y que los pedidos hayan sido entregados todos normal, como un día más, ¿no? Entonces, ese era un reto, digamos, que tenía yo sobre mis espaldas, y bueno, todo el equipo en sí de la implementación, pero yo como líder de ese centro de distribución, ya días previos empezamos a hacer las charlas con la gente, ¿no? Decirles, miran, ya ellos sabían de la implementación, pero también es ese reto, ¿no? Y yo los retaba, ¿no? ¿Ustedes creen que vamos a ser capaces? O sea, el primer centro de distribución no lo logró.
¿no? Hubieron problemas, hubieron desfases, obviamente todo el equipo también ya sabía cómo identificar que esos problemas, ¿no? Entonces era el reto de decirles a ellos, el primero no lo logró, ustedes lo lograrán, lo lograremos, ¿no? Y empezamos a ver las casuísticas, ¿no? En que esto pasó, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y ellos decían, ya, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Eso, vamos a hacer el otro, ¿no? Los supervisores, la verdad que todos estaban bastante alineados, ¿no? Y bastante comprometidos con el proyecto. Sabía que era el gran proyecto, digamos, de Arcadia en ese momento, y que con el primero había salido bien, pero con sus problemitas, ¿no? Entonces el reto era que salga bien la implementación en este centro de distribución número 2, ¿no? Y creo que eso fue, ¿no? Que ellos estén al tanto de todo y además de qué es lo que se esperaba de nosotros, ¿no? Y que ellos lo asuman, así como yo, ellos también lo asuman como un reto, ¿no? Yo creo que hablarles, estar con ellos, estar el día de la implementación ahí, estar toda la noche en el proceso de picking, que todo el proceso salga bien, que no se caiga ni nada por el estilo, ¿no? Y amanecernos todos juntos, creo que nos hizo sentir todos esa satisfacción, ¿no? Al final todos estuvimos involucrados en eso, ¿no? Pero no fue solo ese día, ¿no? Fue un trabajo y una comunicación desde el que inicia el proyecto y intensamente las últimas semanas de la salida en vivo en el sistema, ¿no? Así que, bueno, sí, no solo creo yo el liderazgo, obviamente, de quien lidera todo el centro de distribución, pero el empoderamiento que el líder puede hacer con los jefes, los supervisores, ¿no? Que transmitan efectivamente también ese gran reto, digamos, claro, ¿no? Para que todo el equipo esté alineado. Al final es una decantación, digamos, de liderazgo, ¿no? Así que creo que es clave, sí, sin duda. Y ahora estamos hablando de una empresa grande, aquí en el país es una empresa muy grande, consolidada, posicionada. ¿Y qué pasa con las empresas chicas, las empresas medianas, ¿no? Que no tienen ese soporte, de repente tienen muchas ganas de transformar, ¿no? O transformarse, de implementar el sistema, que ven que últimamente pues hay más posibilidad de implementar sistemas más flexibles, más baratos, ¿no? ERPs más económicos y en muchos casos muy potentes igual, ¿no? Pero no tienen todas las capacidades, ¿no? En el ámbito cultural igual, ¿no? Tampoco las compañías están muy sólidas como para llevar a cabo una transformación. Probablemente no lo sepan tampoco, ¿no? De hecho, pasa mucho por ahí. A mí particularmente, hace un par de años, la Universidad Continental me puso el reto de armar y dictar el curso de transformación digital, ¿no? Y es un currículo para pregrado, yo no dicto pregrado, pero ese proyecto me gustó mucho para la carrera de Ingeniería Industrial. Y me gustó la idea, ¿no? De cómo introducir al ingeniero industrial desde sus primeros años en este concepto o esto de la transformación digital, ¿no? Y de hecho el trabajo final de este curso es hacer una implementación de alguna transformación digital en una pequeña empresa, ¿no? Y los alumnos son de Huancayo, ¿no? Estamos hablando de empresas en Huancayo. O sea, ni siquiera es Lima, ¿no? Es Huancayo. Y efectivamente la casuística que uno encuentra es efectivamente de negocios, inclusive no tan pequeños, porque había negocios, bodegas, restaurantes, panaderías, ¿no? Que efectivamente, donde los chicos hicieron sus trabajos, pero también habían empresas medianas, ¿no? Empresas que vendían motos, empresas que vendían repuestos de autos, ¿no? Que tenían un nivel de facturación importante, que no trabajaban con ninguna herramienta digital, ¿no? Porque tú me decías, la transformación digital involucra grandes presupuestos para cambios significativos, seguramente sí, ¿no? Pero ya digitalizar un proceso ya te ahorra tiempos, ¿no? Te evita errores. Entonces pasar del papel a formatos digitalizados, donde tú puedes tener información en tiempo real de ventas, de costos, de stock, de inventarios, ¿no? Te ayuda a tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos iban por ese lado, ¿no? O sea, sin ningún tipo de inversión, con formularios de Google Form, con códigos QR, ¿no? Con algunos programitas básicos, ahora, por ejemplo, con ChatGPT también, ¿no?
hay muchas aplicaciones para negocios pequeños gratuitos, para llevar inventarios, ¿no? Y hay algunos que ya con paga, pero estamos hablando de pagas pequeñitas, 15 soles al mes, 20 soles al mes, ¿no? Exacto. Las mejoras que pueden hacer estas empresas. Y claro, para los dueños de estas empresas, luego de hacerlas, de que los chicos hayan hecho esas implementaciones, era como que lo máximo, ¿no? O sea, jamás se les hubiese ocurrido que podían ellos desde su celular poder ir haciendo seguimiento de sus inventarios, ¿no? Manejar sus stocks, o hacer sus compras, conectarse y mandar sus pedidos por correo y que les llegue como nota ya el pedido en un formulario de Google Form que yo los pueda ver su celular. O sea, los chicos hicieron maravillas, ¿no? Con las cosas que tenían a sus alcances, porque la idea era eso, o sea, lo menos posible, que al dueño de la empresa no le cueste nada. Claro. Y entonces ahí, ¿no? Motivarlos un poco a que investiguen, que busquen, ¿no? Pero sí, entonces en nuestro país, donde estamos hablando de que más del 80% de las empresas son medianas, ¿no? Medianas, pequeñas, de emprendimientos pequeños. Claro, tú a ellos no les vas a decir que van a robotizar su almacén, ni van a utilizar un sistema, ¿no? Que cueste 5.000, 10.000, ni 20.000, ni 30.000 dólares, ¿no? Están en esa etapa inicial de por lo menos hacer digitalización, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de esa digitalización? Entonces sí hay oportunidades para que las empresas empiecen a hacer transformación digital, ¿no? Pero faltan los profesionales, falta esa gente que sí conoce para que pueda ayudarlos a hacer esas implementaciones, ¿no? Hoy día a un pequeño empresario tú le dices, oye, que busque un consultor, decir, no, consultor me va a cobrar un montón de plata, no tengo plata, mi negocio no está para eso, no sé, ¿no? Pero digamos, hay cosas que sí se pueden implementar, ¿no? Sencillas, digamos, hacer. Así que yo siempre digo que hay oportunidades de mejora siempre, ¿no? Porque conociendo un poco la realidad de las empresas peruanas, ¿no? Y no solo en Lima, como te digo, también en provincia, ¿no? Dicto también en Arequipa, y la realidad no es así muy diferente, ¿no? Entonces hay bastante oportunidades para hacer más transformación digital sin hablar de mucho presupuesto, ¿no? Sí, no, excelente. Es decir, un poco más de difusión y por parte de los empresarios, lo que dijimos al principio, ¿no? Curiosidad y asumir el reto también, ¿no? Dejarse asesorar, ¿no? Porque muchos empresarios empezaron sus negocios, claro, con algo que ellos sabían y seguramente conocen bien el proceso, la comercialización, el mercado, ¿no? Pero los procesos como tal, ¿no? Dejarse ayudar por alguien que los asesore con implementación de herramientas tecnológicas que hoy día ya no son tan caras como antes. No, ya no son tan caras, son más masivas. Quisiera conversar un poco, quisiera que me cuentes un poco sobre Wings. Me gustaría saber tu visión sobre la relación de lo que hiciste en Wings, o lo que trae Wings más bien, lo que es Wings, y la transformación en la cadena de suministro. Pero empecemos comentándome un poco Wings, ¿qué es lo que hiciste ahí? Bueno, yo he trabajado en logística y cadena de suministros gran parte, casi toda mi carrera profesional. Muchos años específicamente viendo almacenes, transporte, distribución, que son las áreas, digamos, duras del supply chain, ¿no? Donde ni a nivel operario, ni a nivel de líderes hay muchas mujeres, ¿no? En almacenes, transporte y distribución, al menos desde mis tiempos, no había, ¿no? Yo he trabajado incluso en operadores logísticos, ¿no? En DINE, donde yo era la jefa de operaciones, y cuando veía a mi cliente me veía rodeada de hombres, ¿no? Mi jefe, mi cliente, que era el jefe de logística o gerente de logística, ¿no? de la empresa a quien le dábamos el servicio, ¿no? Y su gerente, su regional, ¿no? A veces venían a la mesa cuando venían sus visitas, ¿no? Entonces era un despliegue de 5 o 6 caballeros de parte del cliente y otros 2 o 3, ¿no? De parte de nosotros en la empresa. Y yo era la única mujer. Y así ha sido mi vida en el mundo de la logística, sí, ¿no? Siempre ver muy pocas mujeres, ¿no? Incluso en los eventos, ¿no? Logísticos, ¿no? Muy poca participación femenina, ni como expositores, ni como, ¿no? Personas que asisten a ese tipo de presidencias. Pero yo veía que sí había, pues, ¿no?
que sí había y había estado además antes en algunos eventos que le habían llamado evento congresos de mujeres logísticas, ¿no? Y habían venido de varias partes, ¿no? Y yo veía que había un número, así que dije, bueno, sí hay mujeres logísticas, sino que están dispersas, pues porque obviamente no somos una gran cantidad, pero sí sería bueno que nos juntáramos, ¿no? Que nos conociéramos para hacer justamente ese networking, ¿no? En ese momento todavía esa palabra probablemente no estaba tan de moda, pero que nos conociéramos. Y ya había tenido referencia de otras asociaciones femeninas de mujeres profesionales, ¿no? Abogadas, mujeres en minería, en energía. Entonces, bueno, cuando empecé a ver si aquí en Perú había algo en supply chain, logística, no había, digamos, para este mundo, este campo en el que yo me desempeñaba. Y quedó como un pendiente ahí, ¿no? Decir, debería haber, ¿no? Creo que cuando alguien ve que no hay algo, uno dice debería haber, ¿no? Pero claro, en ese momento yo lo voy a hacer, todavía no era que yo decía, ¿no? Debería haber, ¿no? Y bueno, conforme fui entendiendo un poquito más el concepto, porque bueno, me fui involucrando más con el concepto de brecha de género, ¿no? Del techo de cristal, que por qué las mujeres no asumen más posiciones de liderazgo. Y entonces sí, ¿no? Decía en la logística, ¿cuántas mujeres gerentes hay, ¿no? Muy pocas. Muy pocas. Muy poquitas. Y yo, ¿cuál es mi línea de carrera? ¿Hacia dónde voy a ir? Yo debería llegar a ser gerente, ¿no? Incluso hay momentos en la vida de una mujer que ni siquiera se plantea esas cosas, de verdad. No quiere hacer las cosas bien y en teoría uno dice, bueno, mis méritos harán que uno ascienda, ¿no? Claro. No es que te plantees eso, en algún momento me pasó eso. Y bueno, dije, bueno, hay que conocernos, así que creo que esa necesidad de buscar gente, yo ya había sido gerente en Lingley cuando justamente como que eso me hizo ver que, bueno, yo había alcanzado muchas cosas en mi carrera profesional, había alcanzado una posición de liderazgo importante, pero decía, esta no va a ser el camino de muchos, no es lo que van a conseguir muchas personas así, o sea, les va a costar mucho, ¿no? Hacerlo, y no, entonces, bueno, hay que hacer algo para que eso no sea, digamos, ¿no? Por lo menos, cómo se les puede ayudar, ¿no? Claro. Y así nace un poquito eso, hago una convocatoria, ¿no? Y finalmente 20 personas, ¿no? Que habían asistido a un evento que organicé justamente hablando de la mujer logística, recibieron esa invitación. O sea, la pregunta fue, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotras para poder ayudar a más jóvenes o más chicas que ven este mundo logístico a lo mejor como muy lejano, o a lo mejor algunas que ya están pero no tienen claro todavía una línea de carrera? Y por eso nace WINS, ¿no? Con ese propósito, ¿no? Hacer que haya más mujeres en posiciones de liderazgo, mostrarles que es posible, ¿no? Y ayudarlas, ¿no? Identificando las brechas, los gaps que puedan tener, ¿no? Y por eso WINS hace programas de mentoring, ¿no? De una profesional senior acompaña a una profesional junior en un programa bien estructurado de 3 meses, ¿no? Donde se acompaña. Eso, para ayudarla a identificar su propósito, sus objetivos, su FODA profesional, ¿no? Y todos los retos que tiene que enfrentar como mujer, ¿no? Porque el programa específicamente está diseñado para una mujer, ¿no? El tema del embarazo, si es que decide ser mamá, no ser mamá, los mismos temas que a veces una mujer tiene de no levantar la voz, no decir sus opiniones, y a las ingenieras además nos pasa, somos muy analíticas y preferimos estar mejor calladas y cuando tengamos toda la información recién hablar, ¿no? Entonces esas cosas, tú sabes que hoy día no funciona así, ¿no? Las empresas están buscando gente que haga ver sus logros o que efectivamente implemente y sea capaz de liderar proyectos de mejora, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que se trata ese programa. Y bueno, WINS hace muchas actividades porque WINS tiene una agenda interna hacia la socia, a la chica que pertenece, a la que se le ayuda y se le acompaña, y una agenda externa, porque WINS es una asociación de mujeres, sí, pero es logística. Todas queremos mejorar la logística de nuestro país. Estamos siempre... Y además las mujeres son bien chanconas, o sea, siempre están, y muchas tienen maestrías, doctorados, ¿no? Sí. Les gusta estudiar mucho a las chicas, entonces hay mucho conocimiento.
que tienen para compartir. Entonces, y son muy curiosos de ver qué cosas se están haciendo en otros países, ¿no? Buscar mucho benchmark. Entonces, esas cosas las compartimos, ¿no? Por eso que se hacen actividades ya externas, ¿no? Webinars y congresos presenciales donde se tocan temas de la logística, ¿no? Hemos hecho varios congresos en temas de innovaciones de tecnología, de sostenibilidad, de Customer Experience, también hicimos uno. Todo lo novedoso que vemos de la cadena de suministro lo plasmamos, ¿no? Entonces, eso es un poco el rol de WINS, ¿no? Ser una asociación referente en temas logísticos, tratar de estar siempre actualizando a toda la comunidad en general, hombres, mujeres, en realidad a todos, y una agenda interna, sí, específicamente para las socias de WINS, ¿no? Claro. Las mujeres de WINS, ¿no? Y tanto es así que, bueno, la asociación ya trascendió, ¿no? No solamente estamos en Perú, es una iniciativa que empieza acá y hoy día estamos en 6 países en Latinoamérica, ¿no? No, mira, qué interesante. ¿Quieres conocer sobre las innovaciones en la cadena de suministro? Síguenos en Supply Chain X y activa las notificaciones. Yo te contaba que yo nunca he tenido una jefa mujer, nunca, ¿no? Entonces... Te salvaste. Sí, bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Entonces no sé comparar los estilos de liderazgo o qué es lo que pasa con eso, ¿no? No sé comparar bien. Simplemente lo que sé es lo que observo, lo que leo, lo que me comentan, ¿no? ¿Cómo notas tú ese aspecto en los distintos países que ahora está WINS? O sea, primero que efectivamente, ya cuando hablamos de países, yo en el MBA llevo un curso de relaciones interculturales, ¿no? Porque efectivamente cada país maneja una cultura para hacer negocios, una cultura familiar, ¿no? Y no coincidimos en algunas cosas, sí, no en todas, ¿no? Entonces siempre es bueno saber efectivamente cómo se manejan las cosas en los países, ¿no? Es un poco la recomendación. Y también creo que yo efectivamente promuevo que haya más mujeres en posiciones de liderazgo, pero no es que creo que podamos dividir al mundo entre hombres y mujeres, ¿no? Y además cuando uno habla de las capacidades profesionales, ¿no? Hay un montón de personalidades desarrolladas, hay 16 en estos test de personalidad, ¿no? Tratan de encasillarlas por lo menos, pero si hablamos de rasgos en general, efectivamente la mujer promedio tiene un estilo de liderazgo diferente, ¿no? El liderazgo masculino, el que efectivamente mencionas, es el que por muchos años fue el que se implementó en la mayoría de las empresas, ¿no? Y se le dice liderazgo masculino porque efectivamente eran los hombres los líderes, ¿no? Y siempre era un liderazgo más jerárquico, ¿no? Más de imposición, más de hay que hacer esto, ¿no? Y se hace, ¿no? Cuando empiezan a aparecer las mujeres, empieza a nacer este nuevo concepto del liderazgo más co-creacional, ¿no? Porque a la mujer le gusta involucrar por naturaleza, digamos, y digo, igual no todas las mujeres ni todos los hombres cumplen este rol, ¿no? Exacto. Hay mujeres que han ejercido un liderazgo muy, muy masculino, ¿no? A pesar, digamos, siendo mujeres, ¿no? Pero, digamos, la tendencia hoy día es que la mujer... justamente por ese lado tal vez más maternal, no sé, es una persona que es un líder que involucra más a la gente, que sí le preocupa, digamos, el tema emocional de los colaboradores, de preocuparse, oye, si realmente estás a gusto con lo que estás haciendo, no, en qué te puedo ayudar, además de ser más cercana, ¿no? Tal vez antes, incluso yo me imagino, por las crianzas que hemos tenido, a un hombre, sentarse junto a otro hombre y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien haciéndolo? Es como que algo como que, ¿no? Raro, ¿no? Hasta seguramente, ¿no? Pero no, creo que efectivamente esa manera de ser de las mujeres que se fueron incorporando al mundo corporativo fueron dando ese esquema y va surgiendo esta gran corriente que es justamente el liderazgo co-creacional, donde lo que a los líderes efectivamente siempre se nos propone es eso, ¿no? Juntar al equipo, escucharlos, escuchar sus ideas, ¿no? No siempre el líder es el que sabe todo, y es más, así debería ser, ¿no? Pero es el que ayuda a que todos los conocimientos justamente, ¿no? se sumen y veas tú
cuál es el mejor provecho que se pueda sacar en beneficio de todos, ¿no? Ese es el liderazgo co-creacional, ¿no? El que busco sacar un poquito de todos, ¿no? Entonces, sí creo que a la mujer les es más fácil por naturaleza. Hay muchos buenos líderes, hombres, que conozco que manejan este liderazgo co-creacional. Creo que conforme va avanzando también las generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones lo van adoptando además así. Pero naturalmente sí, pues la mujer como que hay cosas que le fluye más rápido. Y en cuanto a lo que tú me refieres, la innovación, ¿no? También he leído y he visto, porque he trabajado siempre con hombres, ¿no? Los hombres, igual no quiero generalizar, porque yo sé que hay hombres que no lo hacen así, pero hay una gran mayoría de hombres son más enfocados en el resultado, ¿no? Dicen, hay que hacer esto, ¿no? Y a la gente se le dice, ya, como sea, no, pero lo hacemos, ¿no? Y eso es bueno o malo también, ¿no? O sea, para mí es bueno porque por lo menos hay un objetivo claro, ¿no? La mujer es más de seguir el proceso, de entender, de estar bien apegada al proceso. ¿Y cómo se hizo esto? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y está viendo cómo se hace, y cómo se hace, y cómo se hace. Y es más de detalle de seguir el proceso. Y cuando tú ves el detalle es cuando tienes la oportunidad de ver las mejoras. Tienes la oportunidad de corregir y de cambiar. Y es por eso que creo que en ese ver detalles que surgen las ideas de mejoras, las innovaciones, ¿no? Entonces hay más oportunidad, digamos, de verla. Lo que pasa, y justamente es lo que hay que encaminar bien, es que justamente uno se entretiene y se enamora en ver el detalle. Exacto. Y que a veces te olvidas del objetivo, de los tiempos y de los plazos, ¿no? Entonces, esa combinación de trabajar hombres con mujeres, ¿no? Con objetivos claros, ¿no? Y mejorar, y en el camino ir mejorando el proceso, creo que es una muy buena combinación de mejora hacia futuro, ¿no? Porque ya para la siguiente vez que hagas lo mismo, ya hay algo más estructurado, hay algo revisado, la segunda vez lo harás mejor, la tercera mucho mejor. Ahí viene la mejora continua, ¿no? Si tú solamente te enfocas en hacerlo, ¿no? Sin recordar cómo se hizo ni mejorar nada, cuando lo vuelvas a hacer la segunda vez vas a tener que volver a hacer lo mismo, probablemente cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, esas cosas se complementan y yo creo que por eso es que la mujer tiene mucho que aportar en todos los campos y particularmente en la logística, ¿no? Donde las cosas, como ves, son mucho de planes, mucho de objetivos, ¿no? Mucho de resultados. Entonces, hay mucho campo de acción, digamos, para la mujer, ¿no? Y en los otros países, de la experiencia que tenemos en WIS, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos conversatorios a nivel, digamos, de todos los países, nos conectamos todas y tocamos diferentes temas. De hecho, tenemos un congreso también presencial todos los años. Hace 2 años nos reunimos en Panamá, todas las WINS de todos los países. El año pasado nos reunimos en Colombia. Y este año nos toca reunirnos acá en Perú, ¿no? Perú va a ser anfitrión, así que en octubre van a venir. En octubre vienen más de 70 extranjeras de los 6 países en los que estamos: Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana, bueno, y Perú. Vienen a Perú. Hay un plan ahí de visitas técnicas que vamos a hacer y un día de conferencias, ¿no? Pero bueno, cuando conversamos en todos estos espacios que nosotras tenemos, cada uno va hablando pues de la logística, cómo se maneja la logística de los países, ¿no? Y en algunas cosas es igual, en algunas cosas es diferente. Yo creería que lo diferente es un poco la tecnología y la cultura con la que se abordan, ¿no? Lo rico de los comités internacionales que tenemos o de estas charlas que hacemos y que participan todas es que podemos ver un poco la opinión. Por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad, Colombia es quien nos lleva pues años luz, ¿no? Por lo menos diría unos 10 años, ¿no? A Perú, ¿no? Un poquito menos probablemente a Chile, ¿no? Pero muchas de las prácticas de sostenibilidad ya están implementadas, ¿no? Hay mucha más cultura y como que normativas con respecto a la sostenibilidad. Acá recién estamos empezando, es como que una idea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos sostenibles, ya tenemos una experiencia previa, ellos van comentando cómo les fue, ¿no? O sea, es muy rica esos eventos, ¿no? Igual en Chile, cuando hablas de automatización o del retail, que está, pues, en Chile nació el retail, entonces hay muchas prácticas que ya ellos han traído aquí. Muchas de las empresas chilenas que están en nuestro país, de las empresas de retail que están en nuestro país son chilenas, ¿no? Y un poco conocer con ellas qué cosas es lo que están haciendo ahora ya, ¿no? Incluso en algunas cosas nos contaban que hay, en Chile, cuando han empezado de cero acá,
es que a veces cuando tú ya tienes algo montado por años y quieres cambiar, cuesta más cambiar. En cambio, cuando tú empiezas algo de cero, conociendo ya los aprendizajes, las cosas mejoran, ¿no? Dicen que a veces las operaciones de Perú tienen mejores números y resultados que las de allá, ¿no? Y es porque acá se empezaron muchas cosas de cero, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Es la que uno va entendiendo, conociendo, ¿no? Pero tiene que haber diferencias también, pienso, dado que la cadena de suministro es tan amplia. Uno empieza con la planeación de demanda, ¿no? Ahí tienes ciertos skills. Las compras, necesitas otros skills, negociación, por ejemplo. Inventarios, diferente, hay liderazgo un poquito más vertical de repente, ¿no? Transportes, ¿no? Entonces, también hay, digamos, oportunidad para el desempeño o el mejor desempeño de las mujeres en determinadas áreas más que en otras. Sí, o sea, tanto como hombres para mujeres, digo yo, ¿no? Pero sí es cierto que cada proceso de la cadena de suministro tiene ciertos skills que deben predominar, ¿no? El skill, por ejemplo, de alguien que va a estar en almacenes no es el mismo necesariamente de los que estén en la parte de planificación, netamente, ¿no? Que todos deben tener un poco de conocimiento de haber trabajado, sí, ¿no? Sobre todo, siempre a los de planning les digo eso, ¿no? O sea, no podemos ser planeadores de escritorio, ¿no? Claro. O sea, tienen que conocer los procesos. Pero sí, por ejemplo, él tiene que estar más enfocado en la parte justamente de plan y de detalle, de tener esa paciencia, de hacer los supuestos, ¿no? De querer, ¿no? Que le guste, digamos, hacer. A muchos de los que están en operaciones no les gusta estar tanto tiempo haciendo el planeamiento. Claro. Les gusta más estar en operación, coordinando, ejecutando el plan, más motivados por el resultado, que se cumpla la meta, ¿no? Entonces, efectivamente, hay perfiles diferentes, tanto en hombres como mujeres. Ahí no diría que si una mujer es más, digamos, calificada para uno a uno, creo que todos lo están, pero ese perfil, ¿no? En cada proceso, igual los de compras, ¿no? Dependiendo de si es un comprador negociador, un comprador planificador, ¿no? ¿Qué skills debe tener? Las que hacen o los que están en las áreas de comercio internacional, donde también tienes otra capacidad, digamos, de negociación y con una cosa es negociar con proveedores locales o con operarios, ¿no? De tu mismo centro de distribución o con el dueño de una bodega, ¿no? Para entregar un pedido, y otra cosa es negociar pues con líneas navieras transnacionales, con operadores de aduana, con el Estado, ¿no? Entonces, como también son diferentes niveles de negociación, cada rol en la cadena de suministro tiene un skill diferente, ¿no? Y bueno, y lo bonito de Wins es que tenemos de todos esos skills, ¿no? Porque tenemos chicas que trabajan en compras, en almacenes, en transporte, en distribución, en comercio internacional, y de verdad que es bonito ver todos esos perfiles, desde los que son muy, muy operativos, los muy analíticos, los muy comerciales, cuando también tenemos empresarias también, ¿no? Es muy diverso, es muy rico estar en un ecosistema en el que uno puede aprender tanto de la cadena de suministro desde ese punto de vista, ¿no? No solamente, digamos, de la parte que uno aprende en una maestría, sino de cómo lo vive cada uno, y además también por el tipo de empresa e industria, ¿no? Es como estar efectivamente como que es una universidad aparte, ¿no? Estás aprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? En general, el networking, el conocer de otras experiencias siempre te ayuda, ¿no? A conocer te enriquece más. Además. Sabes que se nos pasó la hora. Pero estuvo súper entretenida la conversación y me gustaría que nos dejes algo. ¿Qué podrías dejarnos? Por ejemplo, ¿tienes alguna visión sobre el liderazgo femenino? ¿Tienes una visión sobre eso? Sí que me gustaría dejar, o sea, particularmente yo, o sea, sin duda he empezado como que este tema del liderazgo femenino acá en Perú en la logística, pero más allá de eso, soy una logística, ¿no? La mejora de procesos siempre ha estado en mi ADN, siempre he sido como que eso, que se puede mejorar. ¿No quisieras que se haga esa distinción? Que se vaya exactamente, ¿no? O sea, si hoy día promueve el liderazgo femenino es porque hay muy poca participación de mujeres, y creo que ayudaría mucho, agregaría mucho valor que haya más mujeres participando, ¿no? Pero, o sea, yo creo que al final el objetivo es mejorar los procesos de las cadenas de suministro de nuestro país, de Latinoamérica, ¿no? Del mundo en general. Ese es mi propósito, ¿no?
Yo ahora, por ejemplo, hago consultoría, ¿no? Empresas medianas, ¿no? Y ver efectivamente el desconocimiento que tienen muchos empresarios que son muy buenos, como te decía, en su mercado, en su negocio, ¿no? Descuidan toda la parte de mejorar sus procesos que les pueden hacer ahorrar mucho dinero en los gastos actuales y además prepararse para ese crecimiento que esperan, ¿no? Sin tener, digamos, que hacer tantas inversiones, solo mejorando procesos, optimizando sus inventarios, ¿no? El principal problema de la mayoría de las empresas es que tiene inventarios que le sobran y inventarios que le faltan, ¿no? Es esa mala planificación que se hace, ¿no? Entonces, mi objetivo es ese, ¿no? Que podamos generar los profesionales que trabajamos en logística esa cultura del manejo eficiente de las cadenas de suministro, ¿no? Que ayudemos a generar ese valor en las empresas de nuestro país, que finalmente son las que sostienen la economía de nuestro país. Es un poco mi propósito, ¿no? Yendo a los profesionales que están en esto, siempre preocuparse por eso, por mejorar los procesos, por agregar ese valor, ¿no? No quedarse en el status quo, cuestionar lo que se está haciendo, proponer nuevas ideas para mejorar los procesos. Y a los dueños de empresas, a los gerentes generales de las empresas, tomarse ese espacio, poner en su agenda la mejora de procesos, la transformación digital, ¿no? No importa el tamaño de la empresa, sí es importante que se empiece a hacer la transformación digital, la digitalización de sus procesos para agregar valor, ¿no? Con el enfoque en agregar valor, ¿no? Creo que es la manera en la que efectivamente ellos van a poder ser más rentables, ser más competitivos, ¿no? No solo pensando en el mercado local, sino también afuera, ¿no? Claro. Pero ese es mi propósito y mi visión es que lo vamos a ir logrando, ¿no? Vamos a ver cómo se mantiene un poco la economía y la estabilidad política de nuestro país, sí, pero creería que lo vamos a ir logrando ahora con... creo que este año ha sido un año de muchas cosas que nos dan esperanza, una visión, ¿no? Que el puerto de Chancay, ser un hub logístico internacional, que eso genere oportunidades de crear más industria en nuestro país para repartirla en América Latina, y bueno, y todas las oportunidades que tienen que ver con esto. Creo que lo que nos toca a los profesionales es ser más competitivos, ¿no? Y apoyar, en el caso de que ya estemos en este rol de consultores, ¿no? De apoyar a los empresarios a que descubran ese otro lado que probablemente ellos no están viendo, ¿no? Y que los puede ayudar muchísimo, ¿no? Yo soy bastante optimista con el crecimiento de nuestro país y que creo que de la mano de todos los profesionales que estamos de este lado podamos ir logrando, ¿no? Sí, excelente, Katy, excelente. Te agradezco mucho por tu visita, por esta conversación también tan amena y muchas gracias, solo dar la mano. Gracias, Fernando, te vaya súper bien. Gracias, Katy, gracias. Bueno, creo que quedó corta la conversación, pero hemos aprendido mucho sobre el rol de Katy en la cadena de suministro, ya no solo de Perú, sino de varios países en Latinoamérica. Y eso es todo, muchachos. Síganos en el canal de Mercado Logístico y nos vemos la próxima. Chao.